Bienvenidos a un nuevo episodio de Archicast. El día de hoy estamos con Nicolás Proboste. Nicolás es un arquitecto chileno que se vive aquí desde hace algunos años en la ciudad de Cuenca específicamente, y Nicolás se dedica a la fotografía arquitectónica. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto conocerte, un gusto tenerte aquí en el podcast y gracias por darnos tu tiempo, que seguramente estás ajetreado ya que vienes de visita por acá en Quito. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí en tu podcast, que es un formato que me encanta, pero lo sigo full, escucho full podcast y chévere por estar aquí y que tenga esta iniciativa. Claro, es que este formato es muy divertido, la verdad. Sí, conversar es muy divertido. Sí, y aparte también, sobre todo como para la gente que escucha, porque yo también consumo bastante podcast, es como que es hasta relajante, porque es como si estuvieras conversando con alguien más casi, mientras está haciendo los trabajos. Y justo es para eso mismo, que la gente que está aquí suele ser como que principalmente son estudiantes de arquitectura o arquitectos. Entonces, de lo que nos comentan, suelen estar escuchándonos mientras van haciendo las maquetas, van haciendo el AutoCAD. Como te contaba antes, yo también consumo full podcast y claro, se dan esos momentos. Yo soy fotógrafo, entonces paso bastante tiempo frente a la computadora editando, entonces ahí son los momentos de escuchar podcast, así que claro. Chéverísimo, veamos cómo sale mi primer podcast. Y bueno, Nicolás, ¿cómo fue tu experiencia al venir al Ecuador? Como que, ¿qué retos encontraste? Y tal vez relacionarlo con la arquitectura, como que ¿qué te chocó? Oye, no sé si lo habrá dicho, yo soy chileno, estudié allá, entonces, claro, cuando podríamos hablar mucho como de los retos que encontré acá, pero también encontré un montón de oportunidades. De hecho, mi carrera como fotógrafo se desarrolló acá en Ecuador. Creo que hay una práctica muy diferente de lo que pasa, o sea, de la forma de afrontar la arquitectura y la forma de llevar la profesión acá en Ecuador, y específicamente en Cuenca, que es donde vivo yo, a comparación con Chile. O sea, cada lugar tiene como sus cosas buenas y sus cosas malas, pero claro, son muy distintos. Por ejemplo, de las primeras cosas que me di cuenta acá es que la gente construye muy joven. La gente ya sale de la universidad y ya tiene la posibilidad de construir. Y al mismo tiempo no solo diseñar, creo que en Chile la carrera está mucho más concentrada en el diseño. Okay. Terminas trabajando para un estudio donde tú diseñas, ese es el trabajo del arquitecto. En cambio aquí, sobre todo el trabajo y también el negocio está concentrado mucho más en la construcción. Claro, es que aquí básicamente lo más importante es hacerlo realidad. Que incluso es una de las posturas de la arquitectura que hay, ¿no? Que si no construyes en verdad eres arquitecto. Que vienen a hacer cuestionamientos válidos, ¿no? Oye, de las cosas que me di cuenta cuando llegué acá es que, sobre todo acá me refiero a Cuenca específicamente, porque creo que es una realidad bastante particular del país, sobre todo a nivel universitario, y creo que me di cuenta ahí que tiene una formación bastante técnica, o sea, son gente bastante profesional. Ahora, lo que tú comentabas creo que también es un punto importante. Yo creo que construir no es la única forma de ser arquitecto, no es la única forma de ejercer la profesión, todo lo contrario. Creo que la carrera de arquitectura, más allá de ser una carrera o una profesión, es una disciplina, y toda la disciplina tiene un montón de formas de afrontarla. De hecho, yo creo que la gente, lo más importante que uno aprenda a estudiar arquitectura ni siquiera es construir algo, sino que es básicamente una forma de ver las cosas, claro. de entender el mundo, de analizar las cosas, de aproximarte a la cultura. De ahí en más vienen un montón de prácticas que yo encuentro totalmente válidas y que yo veo, por ejemplo, en eso sí, por ejemplo, veo que están de alguna forma más desarrolladas del país donde yo vengo. Que es que tú puedes ser arquitecto y puedes tener un emprendimiento, puedes ser arquitecto y puedes dedicarte a hacer podcast, puedes ser arquitecto y puedes ser fotógrafo, puedes ser arquitecto y puedes trabajar en el ámbito editorial de la arquitectura. O sea, hay un montón, sobre todo en estos tiempos donde el trabajo específicamente de construir y diseñar no hay tantas posibilidades. Entonces creo que la profesión se debería expandir en las posibilidades que te ofrece y a las cosas que te puedes dedicar. Claro, es que la arquitectura en sí es una carrera muy diversa, como justo hemos hablado en este podcast, y hemos visto con varios profesionales que han venido acá,
que se puede ejercer de un montón de maneras. Hay gente que hace ropa, hay gente que hace ilustraciones, que igual viene a ser un modo de representación de arquitectura. Y también lo que es importante saber es que lo que pasa en Ecuador, desde mi perspectiva, y por qué se orienta tanto también a lo técnico, es porque en Ecuador es muy raro que alguien te pague solo para diseñar. O sea, un cliente muy rara vez viene y dice como que quiero que tú me diseñes la casa y después voy con otro lado a que me construyan. Sino ellos te dicen quiero que me haga mi casa. Entonces, muchas veces no es solo que tienes que diseñar, tienes que construirla también. Y eso es prácticamente de lo que más va a haber trabajo. Y también se orienta mucho, por mi experiencia en la academia he visto, que a partir de la construcción también se busca la enseñanza, porque al final de cuentas cuando tú comprendes cómo funciona un material, cómo funciona un espacio, al construirlo, tienes una mejor comprensión del espacio arquitectónico en sí. Entonces te ayuda como que una buena retroalimentación. Sí, oye, creo que, bueno, que tienes razón en parte, pero creo también que hay una concepción. La arquitectura finalmente, y la forma en que uno se forma en arquitectura es mediante conocimiento acumulado en una serie de publicaciones. ¿Ya? Okay. O sea, mira, más allá de la fotografía, lo que a mí me interesa bastante en la arquitectura es el ámbito editorial. O sea, yo creo que son las publicaciones de arquitectura lo que ha hecho que el conocimiento se transmita. En Chile tuve una experiencia con una revista, trabajé en varias revistas, tuve una revista propia. Y finalmente, lo que más me interesa a mí de la arquitectura, más allá de la construcción y como te digo, este trabajo profesional de trabajar con un cliente y brindarle cierto servicio, creo que es toda la parte vinculada con la cultura arquitectónica. O sea, por ejemplo, no es que a mí me interese todo lo que se construye, ni crea que todo lo que se construye es arquitectura. Hay ciertas cosas que se construyen que para mí son objetos culturales. Y de esos objetos culturales son lo que nosotros y los arquitectos en general se forman. No sé, te pongo un caso así muy específico. No es que tú vayas a estudiar la Ville Savoye de Corbusier para entender cómo se construye eso. ¿Me explico? Sino que claro. Tú estudias porque eso se construyó en un momento histórico, fue una forma de ejercer la profesión en un momento particular de la historia de la arquitectura. Y ese proyecto, más allá de su importancia real como proyecto, porque es una casa aislada que no tiene ninguna vinculación incluso con la sociedad, o esa vinculación con la sociedad que tiene es mediante todas las enseñanzas y las propuestas y las ideas que ese objeto es capaz de cargar. Y eso también es lo que yo mediante la fotografía trato, no sé si lo logro, pero es lo que buscaría a futuro poder comunicar. ¿Sí? Proyectos que tienen ideas, proyectos que son capaces de defender posturas, proyectos que mediante toda esta construcción material son capaces de tener una visión de la sociedad en la que vivimos. O sea, tú podrías decir que mediante la fotografía lo que buscas es como que tal vez perpetuar una era de la arquitectura, como que dejar ese registro de lo que pasó. Creo que pasa mucho que obviamente se mezcla con la necesidad de los tiempos actuales. O sea, mucha gente te contrata porque necesita conseguir nuevos clientes y necesita publicar las fotos en sus redes sociales. Pero creo que el trabajo máximo del fotógrafo de arquitectura siempre ha sido la documentación. Y esa documentación implica cierta responsabilidad y esa responsabilidad está, por ejemplo, no buscar hacer siempre la foto más chévere, sino que al documentar todo un edificio, tratar de registrar todas las instancias de ese edificio, para que cuando alguien lo quiera estudiar, entienda mediante la fotografía, que es uno de los principales medios por los cuales se ha difundido la arquitectura, entienda qué es lo que está queriendo comunicar y cuál es la propuesta de ese proyecto. Puede ser una propuesta constructiva, puede ser una propuesta material, puede ser una propuesta estructural, puede ser una propuesta... o sea, que ahí podríamos hablar de la infinidad de formas que hay de afrontar la arquitectura y cómo lo hacen los arquitectos. O sea, tú podrías decir que mediante tus fotografías buscas contar una historia de cómo se utiliza este espacio. Claro. O sea, sí busco contar una historia, pero no es la historia como evidente
no una historia como evidente de quién vive ahí, sino que a mí me interesa, por ejemplo, hay cierta responsabilidad, como te decía, del fotógrafo de arquitectura, en el sentido de que tú te tienes que parar frente a un edificio, no sé, que tiene 4 fachadas y tienes que documentar las 4 fachadas. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que después vea eso, y obviamente sí tiene otros fines, como te digo, publicitario, Claro. pero la persona tiene que ver ese edificio y entender cómo se hizo, y cuál es el proceso de diseño que hay detrás. Obviamente eso no se logra comunicar con una foto, y eso también es otra característica de la fotografía de arquitectura, que no se trabaja por fotografías individuales, sino que se trabaja por sesiones, por series fotográficas. Entonces tú le entregas al arquitecto una serie de fotos que él elige, pero que también yo, más allá de las fotos que elija el arquitecto, trato de tener la documentación completa siempre. Ya, Entonces, tú con esas fotos, con ese set de fotos, alguien lo va a ver, y más allá de contar la historia particular de la persona que vive ahí o lo que quiere decir el arquitecto, es que la gente tenga esa información y pueda ver, como te digo, esas 4 fachadas y diga, esto se hizo de esta forma, se tomaron estas decisiones en el proceso de diseño y de construcción. Eso obviamente se complementa con un montón de otra información que se suele publicar en los proyectos de arquitectura, que es lo que siempre vemos: texto, planimetría, ahora mucho más el video. Esa es la responsabilidad de la foto de arquitectura, no solo contar una historia atractiva para que el proyecto se difunda más, sino que contar qué se hizo y prácticamente que se entienda cómo se hizo. Claro, o sea, tú siempre llegas, digamos, tú haces tu sesión y llegas con esta propuesta donde el arquitecto le dices como que mira, creo que así se va a expresar mejor tu proyecto. Y de ahí él te dice como que quiero solo estas. Claro, previo a la sesión el proyecto siempre se estudia, porque también hay cuestiones técnicas, o sea, la foto de arquitectura funciona en cierto horario del día, cada país tiene sus características. Ecuador, por ejemplo, es un país que tiene una luz bastante dura, generalmente con el sol bastante arriba, entonces, no sé, a mediodía es imposible hacer fotos. Hay condiciones técnicas, o sea que tú tienes que cierta fachada hacer la foto en el mejor horario del día. Pero claro, pues tú tratas de hacer ese set completo de fotografía y que el arquitecto ya después elige, y esa elección generalmente tiene que ver con que el arquitecto elige las más chéveres, las más bonitas, y lo que le va a ayudar a publicitarse mejor. Pero yo suelo enviar a publicaciones otro tipo de fotos, trato de hacer la sesión completa. Y tus principales clientes vienen a ser para esto, ¿no? Como que para publicitar su proyecto. ¿O también tienes algún cliente que sea para tener registros de edificaciones? ¿O eso lo haces más tú? No, que tengo obviamente, como te digo, finalmente esto es un servicio, entonces tengo arquitectos que me contratan tal cual para poder hacer las fotos que van a estar solo en sus redes sociales, pero también tengo otros clientes o amigos o gente que me contrata que busca tener un registro de su obra, busca tener, por ejemplo, toda su obra registrada, busca publicitarse en distintos medios, o sea, publicar su proyecto en distintos medios, que son los medios que finalmente te empiezan a dar validez como arquitecto. Pues es lo que yo siempre digo, o sea, como te decía anterior, y cruzándolo también con lo que te decía anteriormente, hay varias formas de desarrollar la profesión. Tú puedes, por ejemplo, solo hacer proyectos comerciales, que no es que esté mal, pero también hay otros arquitectos que ambicionan otras cosas, que hacer la obra que ellos buscan, desarrollar las ideas que a ellos les interesan, que la gente conozca esa idea, publicarlo en medios de arquitectura, tener la validez también de otros arquitectos. Claro. ¿Y cuál es el proceso que llevas más o menos al hacer tu sesión de fotos? Oye, generalmente es que me escriben, obviamente ya coordinamos la sesión de fotografía, yo siempre suelo pedir planos, suelo pedir una serie de información que a mí me permita planificar la sesión antes de llegar al lugar. Yeah. Saber cómo está orientado el proyecto, y generalmente me hago una planificación escrita o mental de cómo tengo que ir al proyecto y hacer la foto, en el sentido de que a cierta hora voy a hacer esta foto, pero en la tarde, cuando le da el sol a esta otra fachada, voy a hacer esta otra foto. ¿Y siempre lo logras en un día o a veces te toca venir como que 2, 3? Depende. Hay proyectos, por ejemplo, pequeñitos de diseño interior que incluso se logran en medio día, hay proyectos de arquitectura que se logran en un día. O sea, que se suele trabajar en un día por una cuestión ya como más económica. Claro. Claro, pues, trabajar
a todos los fotógrafos de arquitectura creo que nos encantaría tener así una semana durmiendo en el proyecto y pudiéndolo visitar en el horario de amanecer, en el horario de atardecer, claro. Revisar las fotos, ver qué pasó. Pero claro, eso obviamente tiene implicaciones económicas que... Y encima como pasas viajando, eso también te debe asumir un montón de costos, ¿no? Al final. Claro, como que claro. Si estás haciendo una sesión en Quito no puedes alargarte mucho porque asumo que estás en hotel o algo, entonces... Se cruzan ahí como los intereses personales con la vida cotidiana, ¿no? Tener que estar organizando sesiones, planificándolas, editando fotografía, entregándolas y así. ¿Y la mayoría de sesiones tienes en Cuenca o siempre sueles estar viajando? Oye, eso también es una de las cosas que me ha encantado como ya de esta dedicación que tengo, de esta profesión, no me gusta llamarla profesión, pero llamémosla profesión. De esta profesión, porque te permite conocer lugares, te permite conocer mucha gente, muchos arquitectos, ver qué están haciendo, ver cuáles son tus intereses, hacerse amigo de ellos muchas veces. Recorrer el país me ha tocado, como te digo, yo vivo en Cuenca, obviamente ahí tengo como mi base y los principales clientes, pero también me ha tocado suelo viajar bastante a Loja, que queda cerca de Cuenca, a Guayaquil, a Salinas, me ha tocado viajar por varias partes del país. Entonces, ahora he venido más a Quito, estoy trabajando con algunos clientes quiteños, tratando de abrir camino acá también en la capital. Claro, es que aquí hay muchos más proyectos, la verdad, o sea, hay más mercado para el que puedes trabajar. Y aparte creo que tampoco hay tantos fotógrafos de arquitectura, yo no he encontrado tantos. Oye, eso fue una de las cosas que por lo cual finalmente me terminé dedicando a esto, que en Cuenca sí había gente que se dedicaba, pero creo que no sé si al 100%. Entonces yo, claro, vi una oportunidad y pues no, justo como que coincidió con un despegue o un entendimiento de la gente como de la importancia de comunicarse en redes sociales, Instagram sobre todo, como la red que ocupan los arquitectos. TikTok todavía no nos... ¿Aún no llegas a eso? No mucho cómo ocuparlo. Pero sí, un bailecito en la obra. Un bailecito. No, creo que las plataformas al final siempre nos vamos a terminar adaptando a ellas. Pero sí. ¿Qué me habías consultado? Justo lo de si viajabas mucho, ¿no? Claro, entonces sí, me ha tocado viajar bastante y como dices tú, creo que acá en Quito está como la densidad, como todas las capitales en verdad, está como la densidad cultural como para que los proyectos más importantes surjan, y proyectos de todo tipo, desde proyectos de estudios pequeños que tienen una arquitectura muy esto de hacer mucho con poco, como un stand, como un mensaje que ha buscado comunicar la arquitectura ecuatoriana, hasta el negocio inmobiliario más duro está acá en Quito, con todo lo que hace Uribe. Claro. Entonces tú aquí ves edificios de Bert Ingels. Sí, aquí últimamente han venido estudios grandísimos a trabajar acá. Y que lo critica mucho la gente, ¿no? Pero bueno, mejor no nos metamos en ese tema para evitar cualquier tema legal. ¿Y no has tenido aún como que trabajos internacionalmente? O sea, sin contar Chile, que vendría a ser donde comenzaste, ¿verdad? Ecuador. Bueno, ¿verdad? Es mi trabajo internacional. No, todavía no. Creo que la carrera del fotógrafo de arquitectura es una carrera la carrera de arquitectura en general es una carrera que no es de 100 metros, sino que es una maratón. O sea, toma tiempo ir, que tenga un poco de reconocimiento, buscando clientes de todo tipo. Sí, es largo, no logro trabajar afuera. He hecho fotos afuera, pero ya más por interés propio. Una época de estudiante que viajé bastante por algunos países de Latinoamérica y obviamente ya estaba interesado en la fotografía y me dediqué como a documentar una serie de proyectos que a mí me interesaban y que era mi forma de estudiar. Finalmente, por eso yo creo que llegué a la foto de arquitectura. La foto era para mí una forma de estudiar arquitectura. O sea, cada vez que hago un proyecto te paras frente al proyecto, lo entiendes cómo funciona la luz, por qué la volumetría, por qué cada decisión de diseño. Sobre todo los arquitectos que son mejores, esas decisiones están como más explícitas, se entienden, tienen más lógica, se entienden mucho mejor.
Claro, y sabes, yo hago incluso justo lo que tú dices, como que para una forma de estudiar. Y yo también hago fotografía, pero como hobby. Igual en mi cuenta de arquitecto. Entonces yo siempre que voy a un lugar y noto algo que me llama la atención, como, sobre todo con la luz, me encanta como que analizar cómo está la entrada de luz y cómo genera la sombra el objeto arquitectónico. Entonces, es más, por eso todas mis fotos están en blanco y negro, porque ahí noto el contraste literal de la luz. Entonces yo siempre hago eso así justo como hobby. Saco el celular, saco las fotos y es un buen método de aprendizaje. También te ayuda a notar mucho las cosas que a veces pasan desapercibidas. Sí, oye, hay gente que le gusta modelar los edificios, hay gente que le gusta ir a hacer croquis, no sé cómo le llaman aquí a los dibujos. Croquis, hay gente que le gusta. La idea es enfrentarse a los proyectos y tratar de entenderlos. Y ahí uno va aprendiendo qué es aplicable en el lugar donde tú vives profesionalmente y qué no. O sea, sí, por eso digo, esa es como la principal misión de la fotografía y de la mayoría de los modos de representación, que es como comunicar conocimiento. Y dijiste que en Chile habías hecho tu primera revista, ¿no? De fotografía. Sí, no de fotografía, participaba de un grupo que se llamaba Red Estudiantes de Arquitectura. Y teníamos una revista, logramos sacar 3 números. Y obviamente esa revista era de estudiantes. Y eso también veo que en Ecuador no es muy... no está como... O por lo menos yo no lo he visto, que esté como muy desarrollado. O sea, siento que el estudiante chileno tiene como una iniciativa mucho más fuerte para hacer proyectos. Como te digo, creo que esa visión profesional que tienen acá muchas veces impide que el estudiante se sienta como con la autoridad o para poder ir y plantear una idea. Y eso era lo que nosotros tratábamos de hacer con nuestra revista. Un equipo, pasó harta gente por ahí, por ese proyecto, y concitábamos también como harto interés y harta gente como que le gustaba eso. ¿Por qué? Porque no mostrábamos proyectos solamente, sino que mostrábamos, o sea, lo que queríamos era comunicar ideas. O sea, tuvimos una revista de cómo se enseñaba arquitectura en Chile, tuvimos una revista de vivienda, el desarrollo de la vivienda en Chile, y tuvimos un tercer número sobre la relación entre arquitectura y política. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí logramos entrevistar en nuestra tercera revista, que fue como nuestro hit, logramos entrevistar a gente como el arquitecto español Andrés Jaque, que actualmente trabaja en Colombia, que tiene su práctica. Yo invito a conocer su trabajo porque tiene una práctica donde cada decisión que él toma en sus proyectos tiene una vinculación política derechamente. O sea, su oficina se llama Oficina de Innovación Política. Ya. Tiene proyectos de investigación, tiene proyectos de todo tipo. Yo creo que él ha sido uno de los arquitectos contemporáneos que ha abierto la forma de entender la profesión actualmente, no solo vinculado a un tema de construcción o de satisfacer a un cliente. Y entrevistamos, por ejemplo, también en esa revista a Zaida Muchi. Zaida Muchi es una arquitecta española que escribió junto a Josep María Montaner, que es su esposo, que también es un crítico de arquitectura muy famoso. Escribieron un libro también muy conocido que se llama Arquitectura y Política, un libro amarillo editado por Gustavo Gil, que también es uno de los imprescindibles, yo creo. Y ella, por ejemplo, después, posteriormente, en ese momento tenía un proyecto que se llamaba Mujer Arquitecta, y parte de su carrera se ha preocupado como de visibilizar el trabajo de mujeres arquitectas. Okay. Tiene todo un tema y todo un desarrollo profesional vinculado con el feminismo y vinculado con cómo estas ideas del feminismo finalmente se expresan en el desarrollo de la ciudad, en el desarrollo de la arquitectura. Claro, pues esa gente que está como pasando el mundo de las ideas, por ejemplo, como las ideas del feminismo, pasándolas o filtrándolas a la profesión. Y esa era la gente que nos interesaba. Entonces en esa revista hacíamos entrevistas, también teníamos una sección donde abríamos una convocatoria para que estudiantes pudiesen escribir, pero no eran textos académicos. Muchos venían de textos académicos, pero no eran textos académicos, sino que buscaban ser textos de opinión. Entonces eso le daba al estudiante esta idea de que no tenía que escribir algo 100% correcto, sino que tenía que centrarse en decir algo. Como que dar su crítica, su reflexión.
en una reflexión sobre alguna temática en particular. Y sí, fue un proyecto bien interesante que creo que a todos los que participamos en esa revista como que nos marcó bastante. Interesante. Oye, ¿y qué perspectiva tienen de Aravena allá en Chile? No sé, no te podría decir qué perspectiva tenemos en Chile. Personalmente tengo una perspectiva bastante buena. O sea, creo que es interesante eso como de las diferentes prácticas que pueden haber. O sea, hay una serie de generaciones que han marcado la arquitectura chilena, donde por ejemplo te puedo decir 3 arquitectos que son bastante conocidos en Chile y fuera de Chile, y que tienen prácticas completamente distintas. O sea, uno es Matías Klotz, que se dedica, creo, como el tema más vinculado con el diseño, incluso hasta inmobiliario. También creo que es decano de una universidad. Por otra parte, no sé, es Miller Reich, que es otro arquitecto chileno que actualmente, no sé, trabaja hasta con marcas de ropa internacional muy importantes, una práctica mucho más personal. Y después tenemos arquitectos como Aravena, que tienen una práctica que volvió a poner en la palestra mundial, diría yo, de la arquitectura un tema muy importante como la vivienda social. Uh-huh. Obviamente yo, en estas revistas, por ejemplo, que alguna vez sacamos, yo alguna vez hice una crítica también abierta a la práctica de Alejandro Aravena, pero creo que las cosas no se miran como buena o mala. O sea, en este caso creo que su práctica tiene de todo un poco. O sea, hay gente que lo critica porque los proyectos de vivienda que hacen no son del todo buenos una vez construidos, o no son una gran revolución en cuanto al cambio que produce en la calidad de la vida de la gente. Pero creo que las ideas que sostienen es lo más importante. Creo que muchos arquitectos deberíamos estar preocupados de eso, que es los proyectos de Aravena finalmente se tratan de la redistribución podríamos decir, de capitales o de dinero, ¿me explico? Yo. O sea, y finalmente se termina siendo la redistribución de oportunidades. Entonces una de las cosas que él planteaba básicamente era que esta vivienda, que finalmente la vivienda social en Chile perdía valor en el tiempo, finalmente con lo que él propone es que las viviendas terminen ganando valor en el tiempo mediante la ubicación. O sea, lo que cualquier proyecto inmobiliario pasa, o sea... Claro, cosa con la plusvalía, quiere decir. Entonces, mediante ubicarte mejor y construirte esta mitad de una casa, que es como lo que propone con su proyecto de vivienda social, te está dando lo más importante, que es la ubicación, y que finalmente tú construyes la segunda parte mediante tu estándar de vida y lo que tengas en ese momento, pero finalmente te ubicaron en una buena posición de la ciudad, que finalmente tu casa termina valiendo más en el tiempo. Claro, por ejemplo, de esos proyectos de ingreso, y creo que muchos arquitectos deberíamos estar abocados a ese tipo de problemáticas contemporáneas que son complejas. Por ejemplo, a mí ese tipo de proyectos me llamó mucho la atención porque no conozco la verdad mucho de Latinoamérica, pero al ver esa propuesta asumo que es un fenómeno similar al que se da acá. Por ejemplo, aquí mucho en la costa ha pasado con proyectos que ha realizado mi familia. Tú entregas la casa, digamos, vivienda de interés social. Entregas la vivienda y la gente siempre busca ampliarse, o sea, busca cómo ir desarrollando más su casa. Digamos, en parqueadero cogen y ponen una cubierta y ponen una mesita, o sea, buscan como que seguirse saliendo y aprovechar el terreno y crear diferentes espacios a lo que necesitan. Entonces yo cuando vi estos proyectos de Aravena, dije, se me hace interesante porque de cierta forma incentiva también a eso, porque tal vez dije, hay esta tendencia de la gente a buscar como que apropiarse más de su vivienda, de su terreno. Entonces dije, él ya les da las facilidades para que tengan lo esencial que necesitan y lo puedan seguir ampliando como a la gente le gusta hacerlo. Claro, como dices tú, casi como un proceso natural, como crecer y mejorar tus condiciones de vida. Y lo que incluye la propuesta de él es darte ciertas condiciones estructurales ya aseguradas desde el principio para que tú puedas crecer con cierto nivel de seguridad, porque es muy común, me imagino que en toda Latinoamérica, estos crecimientos descontrolados, no planificados. Construcción informal. Entonces, claro, por eso te digo, o sea, tú puedes
tener una opinión muy diversa, o sea, muy diferente de la práctica de Elemental, en este caso la oficina de Aravena, pero de que ha puesto la práctica arquitectónica preocupada, o sea, a preocuparse de temas importantes, de temas relevantes, creo que lo ha hecho, y por eso el reconocimiento que tiene. Claro. El Pritzker, y por eso un montón de cosas. Por eso también, justo lo que tú dices, que puso sobre la mesa un tema que es muy necesario en general en Latinoamérica, de esto de vivienda colectiva. Es algo que son proyectos que se desarrollan día a día, y tú ves en cualquier lado de Latinoamérica se construyen un montón de conjuntos habitacionales, de urbanizaciones, porque al final de cuentas es una necesidad. Entonces el ponerse a plantear, a replantear, mejor dicho, el esquema de este tipo de viviendas se me hace un aproximamiento interesante. Sí. Obviamente hay sería un poco absurdo pensar de que Aravena inventó algo. Eso no es así. De hecho, creo que hay un montón de personas en Chile, académicos, investigando en las universidades o en instituciones que se han dedicado a investigar el tema de la vivienda social y a desarrollar ideas. Y obviamente sería injusto como darle la bandera de esta problemática a Aravena. Para nada, no es así. Pero sí ha sido capaz de poner la temática a nivel internacional, y eso también tiene un valor. Claro. Tanto valor que te hace ganar un precio. Oye, Nicolás, ¿y no has pensado tal vez sacar tu propia revista acá? Ya con todas las sesiones que has hecho, ir haciendo una recopilación. Sí, es un proyecto actual, de hecho. Está en desarrollo y es un proyecto actual. Como te digo, más allá de la fotografía, lo que a mí me interesa es comunicar ideas y comunicar el conocimiento que está detrás de la arquitectura. Y sí, es un proyecto que tengo actualmente, la creación de un medio para poder difundir ciertas cosas. Creo que, sin ser muy crítico, creo que Ecuador sí está al debe en el tema editorial de arquitectura. No he conocido ninguna revista universitaria de cierto nivel o densidad intelectual, ni tampoco las revistas más conocidas de Ecuador cumplen su función, pero no creo que estén incidiendo en la práctica actual. Incluso yo trabajo con alguna de ellas, envío mis fotos para publicarlas en algunas de ellas, pero creo que no se está desarrollando ese ámbito. A lo mejor no se desarrolla más porque no es un negocio, pero claro, es algo que a mí me interesa mucho y que espero poder desarrollar. Claro, porque sería un proyecto bueno, porque por ejemplo, sí es una necesidad constante este tema del registro, porque ya no me acuerdo qué número de episodio era, pero ¿has escuchado Ecuadorian Architecture, esta página? Sí. Ya, él estuvo aquí de invitado. Me han enviado fotos ahí para que... Sí. Sí. Entonces, él fue un invitado aquí, y él nos contaba que fue a partir de esta necesidad, que él no encontraba registros en sí de arquitectura ecuatoriana. Ya. Entonces, que le habían mandado un proyecto de buscar una obra ecuatoriana que le guste. Entonces, él al ponerse a buscar, dijo como que no encontré en Instagram en ningún lado. Encontré en Arch Daily que prácticamente ahí hay todo. Claro. Pero sí se dio cuenta que faltaba en verdad como que este punto específico para encontrar la arquitectura de nuestro país. Claro, y que siempre es bueno estarse retroalimentando y saber qué obras están pasando ahora, porque al final los arquitectos venimos a ser como una comunidad, ¿no? Sí, ahora creo que el valor debe estar puesto en algo más que acumular. O sea, creo que el tema de acumular información ya está cubierto por plataforma arquitectura, por Arch Daily, en el sentido de que finalmente ese va a ser el repositorio o el lugar donde estén todos los proyectos como de alguna forma documentados. Por eso me parece un poco al debe el trabajo editorial de algunas revistas, porque publicar las fotos del proyecto, el texto que manda el arquitecto y la planimetría no es suficiente. Creo que actualmente no es suficiente. O sea, tiene que ser un trabajo más crítico, un trabajo más profundo respecto a las obras. Pues no puede ser solo publicar lo mismo. O sea, no tiene sentido imprimir en papel lo que ya está no tiene sentido ni cultural, ni intelectual, ni ecológico imprimir en papel lo que ya está en internet. Y lo que tú harías con tu revista es igual dar como que enfoque crítico. Claro, que yo creo que ahí está. O sea,
finalmente eso es generar contenido. Creo que está como muy ahora en redes sociales en boga esto de yo genero contenido, pero no, hacer una foto no es generar contenido, me explico. O sea, o hacer un video no es generar contenido es que eso tenga información, tenga algo que aprender. Que sea algo de valor, como dicen, o sea, contenido de valor. Claro, contenido de valor, algo donde, o sea, que le entregue algo a las personas, pues, algo valioso. Entonces creo que falta a nivel general, o sea, uno puede ver incluso los eventos que se realizan en Ecuador, la Bienal de Quito, por ejemplo. Yeah. O sea, con todo creo que por ejemplo la Bienal de Quito sigue utilizando mucho como valor histórico que tiene, como este valor tradicional, ¿me explico? Yeah. La tradición de ser una de las bienales panamericanas más antiguas de Latinoamérica, pero cierto que a nivel, por ejemplo, de la línea editorial, no plantea mucho. Okay. O sea, no ha habido mayor innovación, dices tú, se ha mantenido. Claro, se vuelve un evento en el sentido de que trae conferencistas muchas veces muy buenos, pero tú ves el catálogo de la Bienal, o sea, ves los catálogos de las Bienales pasadas y no entiendes cómo se vincula eso con las cosas de interés público, que es lo que te decía. Y por ejemplo, lo volvemos a relacionar con la pregunta anterior de Aravena. O sea, ¿por qué la práctica de Aravena es importante? Porque se preocupó de algo de interés público, o sea, que le interesa a la gente, ¿me explico? O sea, un sector de la sociedad se ve vinculado y afectado por eso. Y las bienales también deberían estar en esa parada, tratando de promover ciertas instancias de reflexión y no solo haciendo eventos que pueden salir muy bien, pueden estar muy afinados como eventos, pero finalmente, por ejemplo, yo te pregunto, ¿de qué se trató las últimas 3 bienales de Quito? Ni idea, la verdad. ¿Cachas? O sea, ahí está, o sea, no... O sea, ¿te parecería mejor si tiene como que un enfoque central en el que se desarrolle todo? Oye, que en cualquier bienal del mundo pasa, o sea, la Bienal de Venecia tiene la Bienal de Venecia, la de Chicago, incluso yo creo que las bienales de Chile son muy buenos ejemplos. Se elige por concurso público, por ejemplo, en Chile, quién propone la mejor idea, quién es el equipo que va a hacer la curatoría del evento, me explico, y viene con una propuesta de esto se va a tratar y por eso vamos a invitar a esta gente, que no siempre son los más conocidos, sino que los invitamos porque tienen algo que aportar a este punto de vista. Entonces, y obviamente hay igual que la Bienal de Venecia, hay mejores y peores ejemplos, ocasiones donde el curador logra desarrollar una temática y ocasiones donde no lo logra, pero claro, tiene que haber esa primera idea de curatoria. Y yo creo, por ejemplo, que la Bienal de Quito no lo tiene, y creo que eso se comprueba con que yo a cada persona que converso esto le pregunto, oye, ¿de qué se trataron las últimas 3 bienales de Quito? Y nadie sabe. Nadie sabe. Y sí es un buen planteamiento el que tú dices, porque incluso presentas como temática problemáticas sociales actuales para que haya esta como lluvia de ideas en la que se pueda ver estrategias para resolverlo. Claro, para tener... Y eso empieza, es que por eso digo, para mí esta cosa, no es solo una profesión, ¿cachai? La arquitectura no es solo donde yo le cumplo a alguien sus fantasías más oscuras respecto, no sé, a la vivienda, ¿cachai? Yeah. Sino que yo es una disciplina que tiene una responsabilidad cultural. Entonces, en la medida que los eventos, por ejemplo, como la Bienal, desarrollen ideas que tengan que ver con la cultura ecuatoriana, la arquitectura va a empezar a avanzar en estas temáticas, los arquitectos jóvenes van a empezar a desarrollar proyectos en esas líneas, y se va a empezar a entender la arquitectura de un país como con mucha más densidad, pues, mucha más cultura, ¿cachai? Sí, eso creo yo que falta un poco, más crítica. Y al final la crítica es lo que va construyendo la arquitectura, ¿no? Porque siempre todo proyecto tiene algo bueno y algo malo. Y siempre vivir las diferentes perspectivas de cómo lo experiencian diferentes personas ayuda a que se vaya retroalimentando. Sí, en tiempos de redes sociales pareciera que hablar de crítica es casi prohibido. Claro, es que como ahora todo es esto polémico de
de que cuidado y dices algo y te cancelan. Así. Cualquier cosa implica riesgo de cancelación. Claro. La cultura de la cancelación implica... Pero en arquitectura es así. O sea, bueno, la crítica nunca es personal, nunca es al arquitecto como decirle... Bueno, como si lo ofendieras, sino la crítica es al proyecto, cómo se resolvió. Entonces, eso es algo que sí le dejo como de mensaje a la audiencia, sobre todo si recién están comenzando en esto. El hecho de que cuando los profesores te rompen la maqueta o te responden exaltados, por así decirlo, es por esto mismo de la crítica, porque la arquitectura es una carrera que es muy importante porque influyes en la vida de las personas y el tener esta crítica es esencial y es algo del día a día. Incluso les motiva que hagan crítica incluso a sus compañeros. Eso es algo que a mí durante mi formación sí me motivaban. Era como que teníamos la entrega. Todos colgábamos las maquetas, las láminas y nos decían ya, desen una vuelta y ustedes mismos van a calificar los otros proyectos. Claro que ponía ciertas como que estándares para que no vayamos a decir todos 10. Claro. pero sí, era bueno este proceso que nos hacía ir reflexionando y también el decir la crítica a la cara al otro, que también es algo importante el hacer, como que poder afrontar y también digerir las críticas que llegan donde ti y tomarlo también por un lado positivo, porque que alguien te haga una crítica arquitectónica no es que te quieren bajonear, sino que te están buscando dar algún tipo de retroalimentación. Entonces ya es algo que tienes en cuenta para el siguiente proyecto que vayas a desarrollar. Sí, yo creo que eso por ejemplo, una de las cosas que se aprende en arquitectura, que no sé si es del todo bueno, pero es como lidiar con la crítica, lidiar con el estrés, lidiar con incluso lidiar con la inestabilidad muchas veces. O sea, yo creo que no creo que estemos como en la mejor época para ser arquitectos. Creo que hay profesiones que están como mucho más, están en su momento, no creo que esta sea para los arquitectos, pero sí, eso te enseña arquitectura a cierto nivel de responsabilidad con las cosas que haces, claro, y querer aportar, ¿cachai? O sea, yo creo que por ahí va, ese sería como si tuviese que dar como un mensaje, por ahí va, o sea, que los arquitectos más jóvenes, bueno, yo soy súper joven también, creo, estén dispuestos a hacer arquitectura que proponga ideas. Pero sin miedo tampoco a arriesgarse, buscar proponer. Claro, buscar proponer. Y más o menos, ¿cuándo estaríamos esperando esta revista? Ya me dejaste la curiosidad. ¿Cómo? ¿Cuándo estaríamos esperando tu revista? Ya me dejaste con la inquietud. Es un proyecto en desarrollo, pero yo creo que este año debe salir sí. Este año. Sí, chévere. Sí. Sí, va a ser no va a ser una revista derechamente, como te decía anteriormente, no creo que esté en los tiempos. Tú lo debes saber, o sea, claro. tu plataforma es digital. Yo creo que por ahí va el asunto. Claro, o sea, una revista digital puede ser bastante buena. Sí, por ahí va el asunto. Creo también, y esto también lo suelo como conversar bastante, creo que la arquitectura no es solo de arquitectos, sino que deberíamos empezar a verla como, no sé si es la palabra correcta, pero no sé, por ejemplo, como una industria, ¿no? Por ejemplo, de la industria del cine. Ya. Tú entiendes que no es solo directores y actores, sino que son una serie de productores. Claro, camarógrafos, la gente, o sea, todito. Y creo que la arquitectura debe ser empezada a ver de esa forma, o sea, no son solo arquitectos haciendo cosas, sino que son proveedores, son gente que vende materiales, son los usuarios, son los maestros que construyen la obra. Claro, y también justo lo que dices de los usuarios, se me hace muy importante el también ver cómo expresar la arquitectura para que también la gente que no es arquitecto lo comprenda bien y también lo pueda disfrutar, porque la arquitectura es un tema cultural. Hay mucha gente que tiene estos de hobbies, que ve la arquitectura barroca y le encanta y se pone a estudiar esto sin en sí ser nada de arquitectos. Entonces puede haber mucha gente que sí le interese la arquitectura contemporánea, la arquitectura que está pasando actualmente, sino que también hay que saber cómo llegar a esas personas. Sí, o sea, sí, como te decía, yo creo que era y aquí lo cruzamos con lo del principio de la conversación, o sea, creo que la arquitectura no importa mucho, ni siquiera importa mucho los edificios, ¿cachai? O sea, importa lo que se dice de eso, o sea, lo que se ha dicho, esa es la forma en que nos formamos, en que estudiamos, finalmente la idea que la gente tiene de las cosas, o sea, lo mismo, no sé, ¿tú crees, por ejemplo, que alguien entiende cuando va a Barcelona a ver los proyectos de Gaudí
entiende realmente ahí cuál es como la promesa estructural. No creo. No. Pero sí hay una capa de información que la gente absorbe, No. que cree porque es importante, y finalmente esos edificios se terminan transformando en cultura general y producen cosas. O sea, producen cosas como, por ejemplo, mejorar la actividad turística de un lugar. Claro, como ¿cómo se llama esta iglesia de Gaudí, la que aún no acaban? Se me fue el nombre. Me mataste porque no lo quise decir, porque también se me fue el nombre. Ahí mismo lo puse. Bueno, seguramente si saben cuál es, o si no, aquí le voy a poner la foto, o por aquí. Ajá, en algún lado va a estar la foto. Y el lugar es que es súper fácil y básico y no lo estamos diciendo. Bueno, pero justo yo he visto con amigos que se van a España, hacia Barcelona, toditos, no saben nada de arquitectura, pero es un objeto que les llama la atención y ya que llegó a ser un referente de la ciudad. Todo el mundo va, se saca fotos con este elemento. Y podría ser una de las justificaciones para los edificios algunos edificios que están construyendo en Quito. O sea, de que de alguna forma van a generar un circuito arquitectónico. Claro, como esto que dicen el nuevo landscape, algo así, de skyline de Quito. De la ciudad está modificada. Que sí es interesante, la verdad, porque, o sea, viéndolo así, justo como tú dices, desde esta perspectiva, un turista que venga, o digamos un inversionista del exterior, se ve que hay este tipo de edificios, le hace también tener como que una percepción de que es una ciudad más desarrollada, de cierta forma. Entonces, puede que ese también sea el objetivo de crear este tipo de edificaciones, ¿no? Que no se ve mal. Oye, ¿y qué diferencias has notado principalmente entre la arquitectura ecuatoriana y chilena? Creo que la diferencia principal radica en la forma de enfrentar la profesión. O sea, como te dije, creo que en Chile hay una división mucho más grande entre el diseñador y el constructor. De hecho, en Chile hay la figura del constructor, o sea, la figura del ingeniero que construye. Por ende, el arquitecto generalmente diseña la obra, cobra por eso y después hace una serie como de seguimiento de la obra. Ya. Me siento, por ejemplo, que en Cuenca, específicamente, no sé cómo será la realidad quiteña, pero en Cuenca particularmente el arquitecto es casi un todólogo. O sea, me sorprendió a mí como la capacidad que tienen de diseñar la obra, llevar la parte económica, construir la obra, comprar la comida de los maestros. O sea, es que así es acá. Aquí tú haces todo. y recién, por ejemplo, hace un par de años está como surgiendo el tema de las especialidades. O sea, que puede haber alguien dedicado al diseño interior, que puede haber alguien dedicado a la iluminación del proyecto específicamente, y así un montón de otras cosas. Siento que muchas veces al arquitecto le toca hacerse casi cargo de... Claro, es que aquí prácticamente todo, tienes que hacer todo. Incluso, creo que en el podcast anterior a o bueno, 2 antes, no sé cuándo lance bueno, justo hablábamos de eso, que muchas veces incluso hay profesores que nos han dicho que el arquitecto tiene que saber de todo. O sea, tiene que hasta saber de... tiene que saber de cultura general, pero de ahí, o sea, tú vas, por ejemplo, a países como más desarrollados y creo que ahí ya está el extremo contrario, ¿cachai? Que es como cada quien tiene definido su especialización. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que es así, ¿no? ¿Cómo? En Estados Unidos creo que es así. Claro, que cada quien se encarga de todo. En cada cosa. Por eso digo que creo que son esas cosas que no son ni buenas ni malas, porque finalmente, no sé, pues tú un arquitecto de Estados Unidos que tiene 40 años y no tiene ninguna obra. Claro. En cambio, un arquitecto a los 25, un arquitecto... Aquí ya, tú ya tienes tus proyectos. Un par de obras en su catálogo, en su portafolio. Claro, es que también... Ahora, te voy a ser bien sincero, creo que hay una implicación de eso como bien importante en lo económico. Uh-huh. Por ejemplo, siento que al tú poner la principal actividad económica del arquitecto en el tema de la construcción, o sea, que ahí es donde ganas un poco de dinero, deja muchas veces de lado el diseño. O sea, y el diseño en Ecuador, por lo general, no es que en Chile sea espectacularmente bien pagado, pero en Ecuador es mal pagado, definitivamente mal pagado. O sea, yo conozco muy poca gente que es capaz de, y con bastante años de experiencia, que es capaz de cobrar bien por diseño. Y eso finalmente le termina afectando a esto que te decía anteriormente, que es a la cultura de la arquitectura, porque si a ti no te pagan el diseño, tú no le dedicas tiempo. Y si no le dedicas tiempo, no va a ser una buena obra. Por más que esté muy bien construido, no va a ser algo
que tenga sustancia. Claro, es que es justo por eso que aquí es que hacemos de todo nosotros. Claro. Porque primero, como te decía, hay muy poco mercado para solo diseñar. Como te decía, casi nadie te contrata para que le diseñes y que después alguien más construya, sino que tú mismo tienes que construir. Y aparte eso también es por los márgenes que hay de ganancia. Con la construcción sí ganas bien. Pero solo diseñando es poco a la final y toma tiempo. Yo conozco muy poca gente que puede vivir de eso. Claro, y sí. Incluso para que ya te contraten para solo diseñar es un trayecto largo. O sea, alguien que recién sale a la universidad, es muy raro que alguien venga y le diga como que ya solo hazme el diseño de la casa. Tienes que tener una trayectoria larga, que ya sea reconocido, y ahí sí te puede venir este tipo de proyectos y que ya te paguen bien. Porque me parece que en promedio es más o menos un 3% que puedes cobrar del precio de construcción el diseño arquitectónico. Claro, y no es mucho, porque digamos que estás diseñando una casa de unos 100,000. Vienes a tener 3,000 por el diseño, pero el diseño incluye la aprobación de planos, el diseño de ingeniero civil, ingeniero de hidrosanitario, entonces se va repartiendo eso y no te queda mucho tampoco. No saliste a fin de mes, en el sentido de que esas son las cosas que permiten, por ejemplo, que no es que todos los arquitectos quieran tener empresas, pero finalmente una oficina de arquitectura es una empresa y finalmente poder cobrar bien por diseño es lo que te permite crecer, poder contratar gente, dar trabajo o crear trabajo y finalmente hacer crecer tu estudio de arquitectura. Pero por eso sí tenía profesores que me decían, muchachos, vivan de la construcción. Claro, oye, pero por ejemplo ahí es donde, por eso te digo que todas estas cosas debéis haber medios donde se discutan, se conversen, que la gente entienda cada vez más el valor del diseño, o sea, de entender que vivir en una casa bien diseñada o que se ajuste a tus necesidades no es lo mismo que vivir en una casa genérica. Entonces, cuando tú entiendes eso y entiendes que, o te empiezas a culturizar en eso, estás dispuesto a pagarlo. Claro, y eso también es importante de tu trabajo, ¿no? Porque yo creo que tú con el trabajo que haces, estas recopilaciones, puedes llegar a la gente para que tenga esta apreciación, que diga, oye, ¿y esto? Es diferente y me encanta, ¿y cómo tengo esto? A mí me escribe muy gente como preguntándome, ¿y cuánto me gustaría esa casa? Ah, sí, pasa un montón, a mí también me pasa. La casa no es mía, la hice yo, contáctele a este arquitecto, pero claro, entonces, sí, pues, pero la gente es importante que empiece, por ejemplo, a ver imágenes de algo bien diseñado, de algo que propone algo, que puede mejorar tu calidad de vida o cómo vives. Claro. Tu día a día. Porque justo lo que dices, siempre pasa un montón que... Ay, que se me cae esta cosa. Lo importante es que, digamos, a mí me pasa que subo mis diseños y me dicen, ¿cuánto me cuesta hacer una casa así? Y yo o sea, siempre trato como que de ir leyendo como que, mira, mejor reunámonos, veamos qué necesitas, porque no es que esta casa que yo diseñé para una cosa en específico no es que vaya a ser la igualita para ti, porque así no funciona. Pero creo que tal vez la gente también está acostumbrada a esto, ¿no? De que comprar las casas ya prediseñadas, entonces no sabe en verdad el valor que es un arquitecto el desarrollar algo personalizado y planteado para este usuario en específico. Claro, claro. Y Nicolás, ¿alguna experiencia que hayas tenido en la universidad, así que te haya marcado? O sea, yo creo que la experiencia universitaria, no sé si te diría algo así, una experiencia en particular, pero creo que la experiencia universitaria debiese ser como, te debiese marcar en tu vida, pues, o sea, haber pasado por uno partiendo porque ir a la universidad es algo que uno muchas veces no lo entiende, pero es algo que muy poca gente puede hacer. Y de ahí en más, como te digo, tuve excelentes profesores, gente que me marcó realmente por su forma de hacer las cosas y de enfrentar la profesión y de la pasión, porque también es eso, la arquitectura es una carrera de mucha pasión. Y creo que las cosas en las que uno no estaba contento, por ejemplo, como no hay un medio que esté hablando de las cosas que yo quiero. Creo que esa es como la responsabilidad del estudiante, sobre todo cuando se puede, porque finalmente uno cuando es estudiante generalmente vive con sus padres, como que tiene ciertas posibilidades, cierta cantidad de tiempo. Creo que es responsabilidad de uno suplir esas falencias que uno ve que hay en tu universidad o en tu medio, pues, y tratar de aportar a eso.
Pero yo creo que la experiencia universitaria en general a mí me marcó un montón, o sea, me tocó conocer un montón de gente joven con ideas súper fuertes, gente que estaba como dispuesta a jugárselo todo por la carrera de la arquitectura, y también algunos gente mayor que ya son maestros, ¿cachai? O sea, gente que realmente son esa gente que ya ni siquiera planifica sus clases, sino que te marca por la capacidad que tienen de crear cosas. ¿Y algún consejo que quieras dar a los estudiantes de arquitectura? Oye, difícil, no soy mucho de dar consejos, pero creo que va relacionado con lo mismo. Oye, creo que hay que hacer más cosas. O sea, yo he visto que no he visto mucha iniciativa universitaria como en Ecuador, como por lo mismo que te decía, siento que por lo menos en Cuenca hay una cuestión súper formal, o sea, súper marcada y diferenciada entre profesor y estudiante, una brecha como que el mismo profesor impone como de respeto. Siento que eso no tiene ningún sentido, o sea, el chico que está entrando a primer año de la universidad en 5 años va a ser tu colega, claro. Y en 7 puede ser hasta mejor que tú, o sea, como profesor, claro. ¿Me explico? Ajá. Entonces no tiene mucho sentido esa brecha y creo que el estudiante como que debe romper, vuelvo a repetir, hablo como de la experiencia con Kant, como que tiene que romper eso y empezar a proponer cosas, pues a hacer, como te digo, proyectos editoriales, a crear eventos, a invitar a arquitectos que ellos consideren que les van a enseñar a dar una conferencia. Y eso en el mundo de la arquitectura, no, por ejemplo, no en otros mundos como los negocios o el marketing, ¿cachai? No. En la arquitectura es súper simple. O sea, tú me invitaste acá y yo estoy acá hoy día porque creo que son importantes estas instancias. Así mismo los arquitectos, tú invitas a un arquitecto a dar una conferencia y el arquitecto está feliz. No te va a cobrar nada, ¿me explico? O sea, va a ser como, gracias por el espacio, gracias por dejarme mostrar mis proyectos, lo que estoy haciendo. Y eso sería como el único consejo, como hacer cosas, porque esta carrera es más que la profesión, o sea, es más que dejar a un cliente contento o ser muy, muy correcto como en lo que haces. De hecho, como que hay que romper esa corrección, ese deber ser y empezar a proponer cuestiones ya interesantes. Creo que los estudiantes están en esa capacidad. Después, cuando ya trabajas y tienes encargos y familia y bla, 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 ya se vuelve más complicado. Así que hay que aprovechar la etapa de estudiante e informarse lo máximo que se puede. Listo. Muchas gracias, Nicolás, por estar aquí. Este fue este episodio de Archacast. Recuerden ver las redes sociales de Nicolás, van a estar aquí abajo en el video, y recuerden que los que están en Spotify y Apple Podcast van a estar en la descripción para que puedan ver las geniales fotografías que hacen. Vamos a estar atentos a tu revista. Ahí igual tú me avisas, me pasas y yo lo comparto. Porque así se me hace bueno el igual buscar ayudar, ¿no? Perfecto, y muchas gracias, Luis, por la invitación. O sea, tú eres el fiel reflejo de que se pueden crear espacios e instancias para ir formándose. Así que gracias. No. Y no olviden revisar los cursos de la academia. Este espacio es gracias a Progress Architecture Academy. No olviden ver los cursos, cada vez vamos a lanzar más cursos. Y estén atentos al siguiente episodio de Archicast.